las conversaciones y la contienda entre Agustín Tosco y Rucci. Yo decía si podríamos hacer como una caracterización de lo que era el sindicalismo combativo, clasista, y el sindicalismo más tradicional, la burocracia sindical, como decía Tosco, encarnado en otros. O sea, que esa gran clase obrera se conformaba con varias visiones, y ahí había una visión obviamente marxista, que era la que traía este tipo de sindicalismo, que quizás en ese momento no estaba no se veía en el común de la gente esa disputa, pero que fue quizás el germen después para la lucha de los 70. Totalmente. Sí, eso lo ahí podríamos aclarar. en el escenario sindical de esa época, bueno, es sumamente complejo e interesante, ¿no? Porque están principalmente los sindicatos, ¿no? De todo lo que era la rama sindical peronista, que creció mucho durante los primer y segundo gobiernos de Perón, que se hizo fuerte y que respondía de alguna manera a el líder en el exilio a partir del 55, ¿no? El problema es que hay algunos, caso Bandor, por ejemplo, producida la dictadura de Onganía, empiezan a ver que no teniendo resultado la resistencia peronista en términos del reclamo del retorno de Perón, la vuelta a la democracia y demás, y se vuelve a producir otra dictadura, empiezan a pensar en una estrategia de acercarse al enemigo, ¿no? Si no puedes derrotar a tu enemigo, únete a él, ¿no? Una sentencia sumamente cuestionable en términos políticos, pero esa es la que hicieron, y entonces son varios sindicatos, bueno, liderados con la figura, detrás de la figura de Bandor, que son los dialoguistas, los que de alguna manera, bueno, convivían y negociaban con el régimen dictatorial. Y después está, dentro de todo el sector más intransigente, más combativo, otros sindicatos peronistas que representaban al peronismo de la resistencia, digamos, y los rechazaban por razones políticas y los rechazaban también por razones económicas, digamos, al gobierno dictatorial, o sea, no solamente por la proscripción del peronismo, no solamente por interrumpir el proceso democrático, por más condicionado que estuviera con las proscripciones y demás, en el caso del gobierno de Arturo Illia, sino que además que tenían reivindicaciones económicas, o sea, una oposición al plan de Adalberto Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de Onganía. Entonces, ese sindicalismo peronista combativo se hermanó a su vez con el sindicalismo de izquierda, con el sindicalismo más con una impronta materialismo marxista, digamos, sea comunista o sea trotskista, pero con esa impronta o imbuido de otros movimientos que se estaban gestando, que también ahí hay que sumar a los actores del Cordobazo, además de la actora estudiantil, pero en muchos casos como parte del movimiento estudiantil o sindical, a lo que eran las nacientes organizaciones revolucionarias y sus respectivas expresiones armadas, ¿no? Bueno, todo eso estaba atravesado por la oposición activa en la calle y por los medios que fuera a la dictadura de Onganía. Pero bueno, el movimiento sindical tenía esos actores, ¿no? Tenía esa complejidad, que siempre la ha tenido la Argentina, o sea, tenemos Sí, cuántas de hecho centrales también sindicales, hace muchos estudiantes, había 5 centrales sindicales. claro, que muchos estudiantes también eran delegados de fábricas o El, delegados que hacían sus carreras. De hecho, Santiago Pampillón y creo que Máximo Mena también era estudiante y obrero. estudiante obrero. Estudiante obrero.
Eso, Otra de las cosas que las generaciones nuevas también no se conoce mucho, no se ve mucho, y es como para, bueno, cuenta un poco lo que era la época. es más poco frecuente, tal cual. Y eso explica esa convergencia también, ¿no? Estudiantil, sindical, en torno al acontecimiento Bu- de Cordobazo. Y pasado el Cordobazo, pasado esos días más álgidos, que le cuesta obviamente, que de ahí, por supuesto, el gobernador de Córdoba al tiempo renuncia, en un lapso más de tiempo al año siguiente creo que Onganía también ya termina, más allá de los datos y la fecha. ¿Cómo sigue la sociedad cordobesa? ¿Cómo se va dando? ¿Qué va pasando? Bueno, vienen los 70, que más o menos conocemos un poco la historia. Vienen los 70, y en los 70 Córdoba tiene una centralidad también, desde el lado de la rebeldía, de la izquierda, del progresismo. Hay varios hechos interesantes que se producen en Córdoba. O sea, por ejemplo, por el lado del peronismo revolucionario, la aparición en escena de Montonero, justamente un año después, con eh, lo que, lo que fue el secuestro y la ejecución de Pedro Eugenio Aramburu, uno de los generales que derrocó a Perón y fusiló a los peronistas rebeldes en el 56. Eh, Ocurre en Buenos Aires, pero casi simultáneamente, en julio, eh, se produce la toma de la Calera en Córdoba, en julio del 70, ¿no? La toma del pueblo de la Calera, que está prácticamente ahí, al vecino del comando del tercer cuerpo de ejército, nada menos, semejante afrenta al poder militar. Toman la comisaría, toman otros edificios públicos, ponen una propaladora con la marcha peronista y se van. Bueno, ahí hay una de las primeras víctimas de, de Montoneros, que va a ser Emilio Massa, que incluso había participado lo que fue el secuestro de Aramburu. Fue uno de los que subió al departamento a buscarlo junto con Fernando Abel Medina, dos de los primeros muertos montoneros en combate, ¿no? Ambos del grupo fundador, uno de Córdoba, el otro de Buenos Aires. Eso, y bueno, todo lo que es el peronismo revolucionario con sus distintas variantes, peronismo de base, la FAP, la FARC misma, que parte de ella va a converger en Montoneros, y Montoneros propiamente dicho en Córdoba tuvo muchísimo desarrollo. Al mismo tiempo, la otra gran expresión, digamos, de lo que va a ser la militancia revolucionaria y con brazo armado, que es el PRT, por aquel momento su líder, Roberto Santucho, después de haber pensado que el epicentro de la revolución tenía que ser la guerrilla rural en Tucumán, más precisamente, también pensó que eso tenía que darse en simultáneo con un desarrollo de, de revolución en escenario urbano, y ese lugar no era otro que Córdoba. O sea, el desarrollo más fuerte del ERP se da con Córdoba, con unos lugares principales, casi. Hasta podríamos decir que por esos años Córdoba es una especie de capital del PRT-ERP, que por supuesto tuvo muchísimo desarrollo en Buenos Aires también y en otros lugares del país. Pero bueno, y muchas otras formas de guerrilla. Uno ve, por ejemplo, entre los desaparecidos en La Perla, lo que va a ser La Perla después en la última dictadura. Hay muchos de organizaciones, de otras organizaciones con notas masivas, pero que fueron muy importantes en aquel momento, como por ejemplo Organización Comunista Poder Obrero, OCPO. Hay varios, más de 10 desaparecidos de La Perla, que eran de OCPO, sobrevivientes. Entonces, y mientras tanto, otro fenómeno cordobés que tiene su vinculación con La Rioja, ¿no? Es prácticamente que en Córdoba había nacido el movimiento de sacerdotes terceros. Eso te iba a decir. El cristianismo revolucionario
progresista, vinculado o no al peronismo, nace en Córdoba, porque nace a partir de un conflicto que se genera en el año 64 con el arzobispo anterior a Primatesta, a raíz de unas entrevistas que dan varios curas, 3 curas, que eran curas profesores del seminario, cuyo director era nada menos que Enrique Angelelli. Era obispo auxiliar de aquel otro arzobispo que se llamó Ramón Castellano, que renuncia por ese conflicto, y después va a ser obispo auxiliar también de Primatesta, hasta que Primatesta de alguna manera se lo saca de encima, diciéndolo en criollo, enviándolo a La Rioja, ¿no? Exactamente. En el año 68 va Angelelli a La Rioja. Exactamente. Decirlo. Y en el año 69, durante el Cordobazo, hace una misa importante en La Rioja donde menciona, y toda la homilía tiene que ver con lo que había pasado. Todo eso está en la gestación de lo que es el Cordobazo. Esos curas, por ejemplo, uno de ellos dice, nuestra iglesia tiene que estar más cerca de la CGT que de la Bolsa de Comercio. Dice eso, ¿no? Otro dice, tiene razón Marx cuando dice que nosotros somos el opio de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque transmitimos conformismo, transmitimos la aceptación de la dominación, ese tipo de cosas. Ese discurso, y eso va a converger en el Cordobazo, o sea, muchos de los curas, había curas obreros, curas que también laburaban esto que decís vos de los estudiantes obreros, bueno, también los curas trabajaban, o sea, hay uno que era mecánico, otro que era sodero, y son curas cuyas parroquias van a tener una función prácticamente de semillero político, no solamente de lo que van a ser las organizaciones revolucionarias después, principalmente las peronistas, pero incluso también las otras, las marxistas-leninistas, más ortodoxas, sino que también fueron semillero de Cordobazo. O sea, en Cordobazo también participaron los barrios, sobre todo los barrios del sur, Villa del Libertador, Comercial. Esos barrios aportaron gente, o sea, se vino la gente al centro a participar de la lucha urbana que se produjo principalmente. Y los barrios de estudiantes, por supuesto, también. Me contaba un compañero, ex preso político de La Rioja, que vivió en ese momento en el barrio de Güemes, y el barrio de Güemes en ese momento se había generado, hay una concentración y un movimiento y lo habían declarado una zona libre de militares. Era una zona de libertad el barrio Güemes para ese grupo. Cosa simbólica que se había armado, pero realmente importante. Bueno, Ale, gracias por esta contextualización en esta primera parte. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un poco de